Hoy día estamos entrando en una nueva serie del mes de agosto acerca de la eternidad de Dios. Y siempre es bueno poder conocer algún atributo de Dios, porque eso nos lleva a poder conocerle de otra manera. Y cada atributo tiene sus demandas y cada atributo también implica algunas bendiciones. Por eso la eternidad de Dios, el texto que hemos leído está ahí en la pantalla: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y es interesante que esto lo dice Jesús. Por eso que cuando hablamos de la eternidad de Dios, lo primero que creo que tenemos que entender es que Dios no tiene edad. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que significa que Dios es eterno? Nosotros tenemos una mente finita y aún los límites que nuestra mente pueda desarrollar están sujetos al tiempo, están sujetos a la misma degradación física que cada uno tiene, a la terminación de nuestras neuronas, de modo de que nuestra capacidad intelectual muchas veces, a medida que pasan los años, va menguando definitivamente. Sin embargo, cuando hablamos de Dios no ocurre así. Estamos en un contexto cristiano, estamos en un grupo cristiano que creemos en Dios. Por eso el tema de esta mañana apunta a entender a ese Dios que creemos. Cuando nosotros hablamos de Dios y del hombre hay una gran comparación. Entonces tenemos que establecer, porque muchas veces las personas que no creen en Dios, ellos mismos se hacen dioses sin quererlo, ya que al no reconocer un ser superior, ellos dicen no existe ese ser superior, de modo de que yo decido sobre mi vida, y automáticamente se convierten en dioses ellos porque no necesitan de nadie. Creo que cada uno de nosotros va a lo largo de la vida, va entendiendo y va conociendo que Dios es un Dios personal. Y cuando hablamos de la existencia de Dios, tenemos que decir que Dios siempre ha existido, que no tiene principio ni fin, que no depende de nada, que Dios es infinito y eso da como consecuencia que Dios es eterno. Es decir, los límites a los cuales estamos sometidos, producto del tiempo, producto de la altura, el ancho, el largo, Dios va más allá, Dios es infinito. Entonces, cuando nosotros miramos a Dios, sus atributos, lo que Él es, y al hombre, podemos decir, Dios siempre ha existido, pero el hombre tuvo un comienzo. Dios no tiene principio ni fin, pero el hombre tiene un final. Dios no depende de nada, pero nosotros somos siempre dependientes. Dependemos del oxígeno, dependemos de la comida, dependemos de muchas cosas. Dios es infinito, mientras nosotros somos finitos. Dios es eterno, mientras nuestra vida es breve. Cuando uno logra entender esto, que no es muy complicado, uno se va a poner quizá algunas bases de lo que somos nosotros y lo que es Dios. Cuando uno llega a entender a Dios, hermano, te conviertes en Dios. Porque ¿quién puede entender a Dios? Solo el Espíritu Santo, dice, entiende la mente de Cristo y nos permite algunas revelaciones especiales para poder comprender algo de quién es Dios. La Biblia describe a Dios de diferente manera y lo llama atributos. Atributos son características que solamente Dios lo tiene. Y al no poder definirlo en una sola palabra, se revela a Dios a través de diferentes atributos, sea santidad, sea omnipresencia, omnisciencia, que son manifestaciones de Dios que nosotros no lo tenemos. Por eso en la Biblia lo presenta al Dios eterno en diferentes formas, y hemos leído en Apocalipsis que dice el que es y que era y que ha de venir. El Salmo 92 dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Judas, que es un libro de la Biblia, 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando hablamos de
Dios, estamos hablando de un ser que no está en el tiempo. Nuestra mente está relacionada con el tiempo, con el espacio, con la materia. Dios no. Por eso es que no entendemos lo que significa eternidad. Producto que nuestra mente está relacionada con el tiempo y con las cosas que se ven. Lo eterno está con lo intangible, con lo que no se ve. De modo de que cuando uno empieza a leer la Escritura va a revelar a un Dios que no está sujeto al tiempo. Está al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso la Biblia lo presenta así: el que es, el que era y el que da de venir. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Y coloca a Jesús a la misma altura del Padre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. De modo de que cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos hablando de algo que en algún momento nosotros vamos a experimentar, pero ahora no. Por eso que los teólogos, para poder tratar de explicar algunas interrogantes de manera especial que tiene que ver con Dios y sus atributos, colocan algunos términos. Y cuando se habla de la inmensidad de Dios, cómo es que nuestro Dios es infinito, cómo nuestro Dios siempre ha existido, no tiene principio ni fin, a nivel teológico se emplea este término, aceidad divina. Uno dice, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Algunos jóvenes van ahí y empiezan a investigar. Pero este término tiene que ver con que Dios es autoexistente y autosuficiente. Es decir, Dios no depende de nada para existir, ni necesita de nada para autoexistir. Él es autosuficiente porque nadie le dice lo que debe hacer. En otras palabras, no depende de nada ni nadie para su existencia. Esto implica que Dios es la fuente de toda existencia y todo lo demás depende de Él. El afirmar que Dios existe eternamente significa que nunca comenzó a existir y nunca dejará de existir. El existir eternamente significa también existir permanentemente. Cuando entramos a términos filosóficos, nos vamos un poquito por el áurea, por el espacio, hermano, y nos alejamos de la verdad que queremos enseñar un domingo en la mañana. Por eso, esto lo pongo a manera de introducción para poder comprender, quizás de manera rápida, que Dios es eterno. Y en la práctica, vamos a llegar a entender la eternidad de Dios de manera especial cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por momentos complicados. Cuando Job, ya tiene una imagen, experimentó todo lo que nosotros conocemos de él. Es más, el libro de Job, algunos creemos que fue escrito antes que el Génesis. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y el libro de Job revela cómo un hombre pasa por diferentes circunstancias y cómo las circunstancias muchas veces nos llevan a dudar de la existencia de Dios, a dudar de la eternidad de Dios, a dudar del amor de Dios. Por eso, cuando una persona pasa por una experiencia desagradable, busca echar la culpa a alguien. Siempre nuestro mecanismo de defensa natural es echar la culpa a alguien y nosotros no tenemos la culpa. Muere un familiar, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿No? ¿Por qué los médicos no lo atendieron a tiempo? ¿Por qué no tuve plata para comprar la medicina adecuada? ¿Por qué el taxi se demoró para llevarlo al hospital? Siempre hay un porqué. Y Job experimentó tal dolor que creo que ninguno de nosotros ha llegado a experimentar ese dolor que experimentó Job. No, el tema no es Job, pero lo pongo como referencia porque llegó un momento en que Job expresó sus emociones a Dios. A ese Dios que él creía, como nosotros los cristianos, a ese Dios eternamente Dios, él expresó sus emociones al punto tal que él llegó a decir, maldito el día en que nací. Es decir, él empezó a entrar en un cuadro, quizá un inicio de una depresión, de una ansiedad, producto del dolor. Habían muerto sus hijos, había perdido sus cosas, y es más, tenía una sarna en todo el cuerpo, y su forma de ver la vida, como que el dolor le llevó a expresarse de esa manera. De tal manera de que vinieron 3 amigos, para hacer corta la historia, son más de 40 capítulos, vinieron sus amigos y quisieron darle respuesta a su dolor. Sin embargo, ninguno de ellos pudo darle una respuesta adecuada. Es más, uno de ellos le va a decir,
tú que antes animabas, tú que antes esforzabas al débil, tú que antes llevabas y apoyabas a la gente que estaba mal, ahora que el mal ha venido sobre ti, reniegas, ahora que el mal ha venido sobre ti, te pones así, ¿no es tu fe más fuerte? De modo que los amigos de Job no le ayudaron en su momento de crisis, pero él expresó su dolor ante un Dios eterno. Y Dios siempre habla. Y Dios siempre se manifiesta. Y cuando Dios tiene que hablar con uno de sus hijos que lo está tallando para hacer algo grande, Dios es directo. Y en el capítulo 38, Dios le va a decir: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. A mí me gusta cómo Dios trata a los grandes hombres de Dios y a las grandes mujeres de Dios. Porque Dios no se acerca a Job y dice: ay, pobrecito, está lleno de lepra, está lleno de eso, está enfermito, sarna tiene, ha muerto su familia, ay, pobrecito, hay que tratarlo con cuidado. No, Dios es Dios. Y Dios no está limitado a la pena o al dolor. Dios no siente dolor. Entonces, cuando Dios se acerca a Job, le habla al Job que él ve como, quizá en términos comerciales, producto terminado, como algo que ya terminó. Y Dios le dice a Job: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. En medio de toda esa sarna maligna, antes usaban una túnica y cuando la persona iba a correr, iba a enfrentarse a algo, agarraba la túnica y lo amarraba y lo convertía como un short, como una bermuda, de tal manera que le permitía correr con las piernas libres. Entonces Dios se acerca a Job y le dice: oye tú, te voy a hablar como varón, como hombre, levántate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Es decir, luego de una serie de interrogantes que Job le expresa a Dios y guarda Dios silencio, Dios se le aparece y le dice: ahora yo voy a hablar, ahora tú me vas a escuchar. Y esto es la grandeza del Dios eterno y es la más común forma de nosotros no escuchar a Dios cuando Él nos quiere hablar. Porque el dolor muchas veces nos sumerge en una sordera que no queremos escuchar a nada, de tal manera de que Dios nos tiene que decir: oye varón, levántate, te voy a hablar como hombre. Así es que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Y cuáles fueron las preguntas de Dios? Dios le empieza a decir a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? Bien, hermanos, a veces nosotros somos muy diferentes a la forma en que Dios trata a una persona que está enferma. Por supuesto, Dios es Dios y conoce la manera en que Él está procesando algo en la vida de una persona. Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job había tenido tantas interrogantes, y nosotros leemos los 38 capítulos anteriores cuando hace la conversación con sus amigos, que Dios le dice: mira Job, todo lo que tú has dicho realmente demuestra que no eres inteligente. Y no sé cómo tú te sentirías, mi hermana, mi hermano, si alguien te dice: no eres inteligente. ¿Cómo te sentirías? ¿Tú dirías amén, gloria a Dios? ¿O tú te sentirías un poco ofendido? ¿Cómo vas a decir eso? Mira, acá están mis títulos, acá mira lo que he estudiado, mira, tengo tantos años, ¿no? Pero Dios, hermano, habla las cosas claras. Dios quería confrontar a este hombre desde la perspectiva de la eternidad, porque Job estaba en el tiempo, y para Job esos 40 años de dolor eran toda una eternidad, y Dios, que estaba en la eternidad, veía esos 40 años de dolor como una pequeñez, porque nosotros pasamos un periodo de tiempo de dolor y creemos que el mundo se nos acaba. Ustedes escucharon ese video de ese hombre que filmó ahí en Nazca: el fin del mundo, ¿no es cierto? Se venía toda esa nube de arena que siempre hay y decía: fin del mundo, fin del mundo. Por eso algunos decían: el tsunami pronosticó que el mar iba a salir, que el agua iba a salir, y total vino la arena, no todo lo contrario. Pero así estamos en el Perú, hermanos. Pero lo cierto es que muchas veces Dios, que es eterno, nosotros que estamos en el tiempo, vemos el proceso del dolor como una eternidad, y Dios ve el proceso del dolor como una pequeña coma o un punto suspensivo. De modo de que Dios le dice a Job: a ver Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Tú sabes con quién estás hablando, Job?
Yo creé los cielos y la tierra. Yo existía antes de que todo lo que tú ves existe. ¿Dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Es decir, Job recibe como respuesta a su dolor la voz del Dios eterno diciéndole: Job, tú estás viviendo en un mundo temporal, por eso que crees que tu dolor, tu sufrimiento es eterno. Yo soy el Dios eterno que me presento en este mundo temporal a decirte que lo que tú estás pasando es un pequeño punto en medio de la eternidad. De modo de que, para hacer corta la historia, hermanos, Dios le dice a Job en el capítulo 40, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Y es interesante que en el capítulo 38, en el capítulo 40, Dios le dice lo mismo a Job, porque Job le responde a Dios. Y Dios le vuelve a decir: ciñe como varón tu lomo, yo te preguntaré y tú me contestarás. Le dice por segunda vez. De modo de que Job llega a entender que el Dios eterno no está sujeto a la temporalidad de la vida, que el Dios eterno está más allá del sufrimiento que nosotros experimentamos. Y Job le va a decir esto al Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Miren cómo cuando Dios el Eterno se presenta, nuestra mente no va a lograr captar esa grandeza de la eternidad de Dios. Dios se revela a nosotros a través del Espíritu Santo para que podamos atisbar, quizá mirar así como de reojo su grande eternidad, y para que a partir de ahí nosotros podamos decir: si Dios es grande, y llegar a la conclusión que Job va a responder a Dios: Señor, me dejaste sin palabras, tú eres el Eterno, yo conozco que todo lo puedes, es decir, para ti no hay nada imposible, tú eres todopoderoso, un atributo de Dios. Y luego le va a decir: y no hay pensamiento que se esconda de ti. Le dice: Señor, tú eres omnisciente, todo lo conoce. Es decir, Job en su dolor empieza a darse cuenta que el Dios eterno es más grande que su dolor, y que lo que él está sufriendo, esa temporal tiempo del sufrimiento, le hace creer que es un tiempo enorme. Y le va a decir: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Esta conclusión de Job ante el Dios eterno nos hace, quizá mi hermano, o nos da un desafío, porque nosotros como creyentes tenemos muchas interrogantes y no hay que tener miedo a las interrogantes que nosotros podamos tener en cuanto a nuestra fe. Pero al mismo tiempo, cuando Dios empieza a revelarse a ti a través de su Espíritu Santo, cuando Dios empieza a mirarte a ti y decir: muy bien, hoy es el día de responder tus interrogantes, hoy día te voy a contestar. Y lo primero que Dios te dice: muy bien, si tú quieres que yo te hable, cállate. Esta semana hemos estado escuchando el devocional sobre el silencio. ¿Escucharon, hermano? ¿Cuántos han escuchado el devocional que estamos enviando? Bueno, le agregamos al WhatsApp, hermano, para que les llegue, ¿ya? Los líderes tienen que enviar a los WhatsApp, hermano. Si no, acércate a tu líder y dile: hermano, no me está llegando el WhatsApp, ¿qué pasa? Estamos aprendiendo acerca de lo que es guardar silencio, porque nos cuesta guardar silencio. De niños al hijo, a la hija, le enseñamos a hablar y queremos que hable, y cuando habla tanto que le decimos: cállate la boca, guarda silencio, porque ya empezó a ejecutar lo que le hemos enseñado. Llega un momento en la vida que Dios quiere hablarte, y Dios quiere hablarte y quiere revelarse a ti, aún en medio de la circunstancia que tú estás viviendo como el Dios eterno, pero tienes que guardar silencio, y tienes que empezar a mirar a través de la circunstancia en que estás pasando, que hay un Dios eterno que se quiere revelar a ti de una manera personal, de una manera particular,
Y Job llega a entender eso. Todo lo que Dios le dijo a Job, Job entiende y dice, sí, Señor, yo conozco que todo lo puedes, eres omnipotente. Yo conozco que no hay pensamiento que se esconde de ti, tú eres omnisciente. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Entender a Dios con nuestra mente finita, nunca lo vamos a poder. Pero mirar lo que Dios ha hecho, podemos nosotros llegar a comprender quién es Él. Por eso Job llega a decir, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y es ahí donde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos presentan al Dios eterno de esta manera, mira. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? El profeta Isaías nuevamente apela a nuestra comprensión del Dios eterno acerca de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros sabemos. Dice, no has sabido, no has oído, el Dios eterno es Jehová, Él creó los confines de la tierra. Es decir, el Dios eterno siempre existió y tuvo un comienzo lo creado, y a partir de lo creado Dios empieza a relacionarse con sus criaturas, y luego cuando llegue el fin de los tiempos Dios va a seguir siendo eterno. Y dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso, mis hermanos, entender a Dios es ser Dios. Solamente se puede entender a Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros, y cuando agarramos la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a revelar quién es Dios, y de pronto Dios se convierte en santo para ti. De pronto Dios se convierte en sanador para ti. Dios se convierte en omnipotente para ti. Dios se convierte en el que te rescata, en el que te ayuda. Y el Espíritu Santo te va a llevar a circunstancias en tu vida para que tú aprendas que Dios todo lo puede. Yo lo entendí esta semana. Yo llegué a mi casa luego que me caí ahí en la tumba, en el cementerio, fue 1,70 m, caí bien. Yo soy negrito, salí blanquito por el polvo. Yo solamente vi un brazo, dije, el Señor ya me está llevando el brazo y bendice, que me está diciendo, pastor, agárrate, ¿no? Y más que está con barba, yo dije, wow, ¿dónde estoy, no? Salí de ahí, no era mi tiempo, no era mi hora. Entonces, cuando uno logra entender que el Dios eterno está en la eternidad y tú estás en el tiempo, y que los minutos que tú vives son minutos de gracia y de misericordia de Dios, y que lo que has logrado, lo has logrado porque Dios tiene un plan, un propósito por lo que has logrado, no porque eres inteligente, o porque tienes plata, porque tienes un IQ mayor que otro, sino porque Dios tiene un propósito con lo que te ha dado. Tú empiezas a entender que ese Dios eterno, ¿no es cierto?, tiene un plan y tiene un propósito. El salmista va a decir, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Fíjate, hermano, un día lo vamos a experimentar eso. Un día vamos a entrar por el umbral de la muerte. ¿Y sabe quién te va a estar acompañando? Este salmo, ¿quién dice que te va a acompañar, hermana? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia no habla de ciclo de proceso de reencarnarte. La Biblia habla de que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero la verdad bíblica empieza a hacernos entender que ese Dios eterno, el día que me diga, ven, no va a haber doctor que impida eso. Y tú vas a ir a la presencia de Dios. Y yo creo, hermano, tal cual como Esteban. Cuando Esteban moría, dice que el cielo se abre como para darnos una luz. Y estaba Jesús ahí. Y Esteban va a decir, he aquí veo al Hijo del Hombre parado a la diestra. ¿Qué hacía Jesús ahí? Le decía a mi siervo, ven, bienvenido, bienvenido. Como cuando alguien viene y visita a tu casa, hermano, tú abres la puerta y no le dices, ya, pasa. No, bienvenido, toma asiento, adelante, ¿deseas algo? Toma asiento. El Señor Jesús, nuestro Salvador, está ahí dando la bienvenida. Por eso la palabra de Dios dice, el Dios eterno
atemporal, no está en el tiempo, está por encima del tiempo, Él va a recibirnos. Por eso que Pablo va a decir, no sé si quiero vivir o quiero morir. Y no es que entró en depresión o algún problema emocional, sino él decía, si muero voy a estar con Cristo, y si vivo sigo predicando para que otros vayan a Cristo. Eso es comprender el Dios eterno. El Salmo 90 lo va a decir de esta manera, miren. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, la eternidad de Dios está a lo largo de los textos de la palabra de Dios, pero como le dije al principio, a veces nosotros, o no a veces, sino en la mayoría de las veces, nuestra mente finita no va a lograr entender lo que es la eternidad de Dios. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender que Dios es eterno a través de las experiencias particulares que vamos a tener. Avanzo, hermanos. 2 de Pedro 3:8 va a decir, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro, más atrevido, también te va a decir, y suena, hermano, duro, hermano, no seas ignorante. ¿Duele esto, hermano? Pero Pedro se atrevió a decir, hermanos, no ignoréis esto, pero lo dijo de una manera bien diplomática, bien así, plausible, bien tranquila, como con cariñito. No seas ignorantita, por favor, ¿no? Te está diciendo ignorante. Y Pedro va a decir, ¿qué cosa es? Que Dios es eterno. ¿Cómo lo describe? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces la eternidad de Dios es clara en la Biblia, y cuando tú tienes el Espíritu Santo te ayuda a entender esa verdad. Ahora, en segundo lugar, ¿qué implica para nosotros que Dios es eterno? O sea, ¿cómo esta realidad, esta verdad que Dios es eterno se aplica a mi vida? ¿De qué manera yo lo puedo vivir en mi diario existir? Cuando Dios eligió a un hombre llamado Moisés para cumplir un propósito, un plan, le hizo pasar primero por la experiencia del miedo y del temor de que de repente en sus tempranos días de nacido iba a morir. ¿Todos se acuerdan, hermanos? Que la mamá de Moisés tuvo que esconderlo a Moisés y que su vida de su hijo corría peligro. Como tantas mamás han pasado acá cuando sus hijas nacieron y había peligro de parto, había peligro de perder el bebé, que cuando se enfermaba lo llevabas al hospital, a la clínica, y había temor de que pueda pasar algo. La mamá de Moisés pasó por todo eso. Y luego Moisés, por esas circunstancias que Dios movió, él creció en un ambiente donde no había forma de que sucediese estando con su mamá, con su papá y con sus hermanos. ¿Dónde se crió? En el palacio del faraón. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era eso. Dios tenía un propósito con Moisés. Y el propósito con Moisés era formar a alguien que iba a guiar al pueblo de Israel y saliese de Egipto. Para hacer corta la historia, hermanos, Moisés pasa 40 años en Egipto. Y él se da cuenta que él era alguien elegido por Dios y decide hacer las cosas a su manera. Y ustedes saben la historia. Mata al egipcio, los egipcios lo destierran y anda ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. Y en el desierto conoce a su esposa Séfora y ahí tiene sus hijos. Pero el propósito y el plan de Dios todavía continuaba con Moisés. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando empezó el plan de Dios? 80 años. Significa que no hay edad para que Dios comience el plan personal de alguien. Y llegó el momento en que Dios se revela a Moisés. Y Moisés habla con Dios. Y luego Moisés tiene todo interrogante que cualquier persona la tendría. Y le dice, estoy hablando contigo, pero no me has dicho tu nombre. Y ocurre este pasaje. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Miren cómo es que Moisés, que empieza a conocer al Dios eterno, quiere que Dios le dé un nombre que solamente corresponde a lo temporal. El Dios eterno no tiene nombre que nosotros podamos entender, y Moisés le pregunta, porque los egipcios tenían muchos dioses, y Moisés le dice, voy a ir a Egipto y me van a preguntar, ¿cómo se llama tu Dios?
¿y qué le voy a responder? Y el Señor le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Bien, hermano, como el Dios eterno entra al tiempo para que el pueblo de Israel conozca quién es Él. Moisés le dice, voy a ir a Faraón, dime tu nombre. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y Dios le dice, antes que vayas a Faraón, anda a mi pueblo. Mi pueblo tiene que conocerme primero, después el resto. Esto en hebreo es Eye, Asher, Eye. Seré el que seré. Yo soy el que soy. Es decir, Dios se revela a Moisés. El Dios eterno decide dar el nombre a un hombre limitado en el tiempo, a un hombre con una mente finita, a un hombre temporal. Dios le decide dar su nombre y le dice, Señor, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. De ahí se ha copiado yo soy, esta cuestión de que lo tenemos todos los días en la tele, hermano. Pero no se dan cuenta el significado profundo de yo soy. Dios le revela su nombre a Moisés porque Moisés quería traer la eternidad a la temporalidad de diario vivir. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Miren, en el hebreo se lee de derecha a izquierda, como está la flecha. Ahí tienen ustedes un yod, un het, un bao y un G. Jehová, ven la parte de abajo blanco, Jehová. J-E, o sea, al revés, así se lee en el hebreo. Nosotros leemos de acá para de derecha a izquierda, en el hebreo es al revés. Entonces, la palabra, el nombre de Dios, Jehová, el nombre yo soy el que soy, empieza a manifestarse ya a través de la escritura. Y Jehová, mis hermanos, miren, ustedes ven ahí, ¿no? Ahí están las tres letras, Yod, G, Waw, G. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y le revela su nombre. En el hebreo no hay vocales, no se ve ahí los puntos. Las vocales en el hebreo son puntos que luego fueron añadidos, pero el hebreo no tiene vocales. Entonces normalmente se deletrea esto Yahowa o Yahvé, ustedes lo han escuchado seguramente mucho, pero no hay vocales. De modo de que el nombre de Dios tiene letras mudas, no se puede pronunciar. Por eso que los sacerdotes o los escribas cuando escribían el nombre de Dios, ellos iban, hacían un alto, se bañaban 7 veces, colocaban la primera letra, se iban y se bañaban 7 veces y colocaban la segunda letra por respeto al nombre de Dios. Tal era la reverencia, mi hermano. Y ahora nosotros, Dios mediante, Dios, ay Diosito, casi morí, Dios mío, ayúdame. Mencionamos a Dios, claro que ahora ya pues ese Adonai es otro tipo, otra expresión. Pero nosotros empezamos a entender cómo Dios empieza a revelar a Moisés, el Dios eterno empieza a revelar a Moisés su nombre, a un hombre limitado. Es como que, hermanos, si vamos a zona NIC, los niños que están de 5 a 12 años, y viene mi hermano, un campeón en matemática pura, y le va a explicar a los niños una fórmula, mi hermano, y los niños se van a quedar mirando, ¿no? Y no es que no tengan la capacidad, todavía su mente no ha desarrollado, porque muchos de ellos pueden salir matemáticos, pueden ser especialistas, mi hermano, qué sé yo, pero su mente no está preparada para muchas cosas. De modo de que cuando Dios le revela su nombre a Moisés, Dios sabía que la mente de Moisés no está preparada y nuestra mente tampoco está preparada para entender la eternidad de Dios. Entonces Dios utiliza su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender. Entonces, el Dios eterno revela su nombre, yo soy el que soy, y todo el pueblo de Israel entiende que el nombre yo soy el que soy, el nombre Yahweh, el nombre Jehová, el nombre Yahvé, como muchas veces se menciona, es exclusivo para Dios. Nadie puede tomar ese nombre. Por eso, cuando Jesús empieza a habitar aquí en la tierra, y Él empieza a decir, yo soy, los judíos empezaron a decir, ¿qué te pasa? Estás utilizando el nombre de Dios. Y esto ocurre, miren, en Juan 8:56. Abraham nuestro padre, hablando Jesús,
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársele, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Miren, hermanos, el yo soy, el que soy, solamente era de uso y exclusividad de Dios. El pueblo de Israel lo sabía. Y Jesús, hablando con estos religiosos, le dice, yo he sido antes que Abraham. A ver, dígame un nombre de algún personaje de la historia del Perú, hermanos, antiguo. Diga, a ver, mencione del día al lado, algún nombre antiguo. Bolognesi, Miguel Grau, qué sé yo. Imagínate que alguien diga, mira, yo he sido antes que Mariscal Ramón Castilla. Este está loco, ¿no? ¿Qué le pasa? Vamos ahí a la Avenida del Ejército, te dejamos en el Arco Herrera ahí. No puede. Nadie puede decir, mi hermano, ¿no es cierto que yo soy antes de que Ramón Castilla? Además, ya, yo sí. Yo estuve con don José de San Martín ahí en la proclamación de independencia. ¿Qué le dirías a ese hermanito? Hermanito, vamos ahorita, urgente, ¿no es cierto? Jesús dice eso. Jesús le dice a ellos, Abraham se gozó cuando yo iba a venir. Y los religiosos, ¿qué? Y le dijeron los judíos, oye, tú no tienes ni 50 años. Y Jesús, le cierra la boca diciendo, yo soy. Sí, hermano, uno dice, wow. ¿Y qué hicieron los judíos? Agarraron piedras. ¿Por qué agarraron piedras? Porque a los que decían blasfemas se les apedreaba. Como no era el tiempo de morir de Jesús y no iba a morir apedreado, hermano, ¿alguna vez has estado en una guerra de barras bravas? ¿Te has encontrado en la calle alguna vez? ¿Te has encontrado? ¿Te atreverías a pasar por el medio diciendo, disculpe, perdón, disculpe, soy cristiano de la Alianza Cristiana de Misiones Manchay, por favor, hagan paso, voy a pasar? Hermano, ¿vas a venir más hinchado? Sin zapato, y si te dejan la ropa por misericordia. Jesús pasa por en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, al decir yo soy, estaba diciendo soy Dios. En otro pasaje, en Juan 30, cuando Jesús empieza a hablar, yo soy el buen pastor, miren la reacción. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Entonces, el Dios eterno decide revelar su nombre a Moisés, yo soy el que soy, y el Dios eterno, para que lo entendamos, se hace hombre en Jesús. Eso es maravilloso, hermano. Dios fue manifestado en carne, dice el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Isaías va a decir, Dios con nosotros, el Emanuel. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza a ayudarte a entender que el Dios eterno se ha revelado a través de Jesús, tú comienzas a adorar a Jesús, porque es Dios. Por eso nuestro texto fue, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y hay varios textos más en Apocalipsis que hablan de yo soy, mencionado por Jesús. 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, mi hermano, miren el proceso de Dios eterno, cómo deja la eternidad y se hace hombre a través del nacimiento virginal de Jesús, y Él empieza a revelar al Dios eterno como hombre. Él empieza a manifestar y a explicar. Y los discípulos no tuvieron ninguna duda de reconocer que Jesús es Dios eterno. Ninguna duda. Entonces, cuando hablamos del Dios eterno, tenemos que hablar de Jesús eterno. Por eso es que Jesús, hermanos, cuando nosotros morimos, según Hechos de los Apóstoles, cuando muere Esteban, Jesús lo espera a Esteban ahí en la puerta del cielo o en la nube, no sé dónde lo espera, porque este es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Jesús es Dios. Y cuando uno entiende que Jesús es Dios, mi hermano, toda tu óptica de vida cambia. Juan lo va a decir así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y hermano, y si Verbo, ¿quién es el Verbo aquí en Juan? ¿Quién es el Verbo? Jesús.
El verbo es la palabra, Jesús, el logos, es la palabra, Jesús. Si nosotros de este texto, en vez de colocar verbo, colocamos Jesús, diría así: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando uno empieza a entender que Jesús estuvo en la creación, por eso es que Dios llega un momento y que Génesis va a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Dios eterno estaba hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién conversaba Dios? ¿Con quién hablaba Dios? Algunos creemos que Dios, que es un Dios trino, estaba hablando con la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz y las aguas. Y dijo Dios, el verbo, la palabra, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí estaba Dios, ahí estaba Jesús, y ahí estaba el Espíritu Santo, hermanos. Cuando uno empieza a entender que Jesús es Dios, nuestra óptica de vida cambia. Por eso es que hay tantas sectas que niegan la divinidad de Jesús, niegan la divinidad del Espíritu Santo, niegan la Trinidad, porque te dicen: en la Biblia no dice Trinidad, no existe Trinidad. En la Biblia no dice computadora, no existe computadora. En la Biblia no dice micro, no existe micro. ¿Entenderías así? No es así. Porque los demás textos van a decir lo mismo. Quiero ir, hermano, avanzando, porque la última parte es la aplicación. Colosenses, Pablo va a decir: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate, hermano. ¿Por qué nos reunimos a adorar a Jesús? Porque Él es Dios. ¿Por qué nos reunimos a alabar a Dios? Porque Dios se hizo hombre. Y a través de esa acción nosotros podemos darle gracias a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús es eterno, hermanos? Al principio les coloqué tres textos de Apocalipsis que quiero desarrollar en esta mañana. El primero, cuando Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ahí nos revela que Jesús es eterno y tiene el poder para resucitar. Porque el contexto de este texto de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 17 y 18 dice: cuando le vi, acá Juan está hablando de una revelación que tiene con Jesús. Jesús le está hablando a Juan que escriba esta revelación. Y Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Miren, hermanos, ¿por qué nosotros debemos adorar a Jesús el Eterno? Porque acá lo dice, mi hermano, Él dice que vive por los siglos de los siglos. Y no solamente eso, sino que Jesús tiene el poder para resucitar. Llegará el momento en que vamos a partir a la eternidad. Llegará el momento en que vamos a ir a la presencia del Señor. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la eternidad de Jesús le permite resucitar a los muertos. Y ojo, Jesús lo demostró eso cuando estuvo en la tierra. No se podía tocar ni muerto, no se podía tocar ni leproso, no se podía tocar a una persona con hemorragia de sangre, porque si tú lo tocabas, en el contexto judío, te convertías en una persona inmunda. Tenías que alejarte de la comunidad, luego tenías que ir al sacerdote, el sacerdote tenía que evidenciar que tu inmundicia ya haya terminado a través de un proceso ritual, y luego te decía: ahora sí puedes entrar a tu casa, puedes entrar al pueblo. Jesús, cuando se acercaba a un féretro y lo tocaba, los religiosos decían: tocó un muerto, ahora vamos a eliminarlo, vamos a botarlo de la ciudad. Pero ¿qué sucedía? ¿Tú sabes qué sucedía, hermano? ¿Qué sucedía? El muerto resucitaba. Jesús tocaba a un leproso y se contaminaba, y los religiosos podían decir: se contaminó, hay que botarlo de la ciudad. ¿Y qué sucedía? El leproso quedaba sano.
caminando, le tocó una mujer con flujo de sangre y ella no decía que lo había tocado porque ella sabía que la ley decía que en el tiempo del periodo menstrual de una mujer, si tocaba a alguien, se contaminaba. Así era la ley judía, hermano, un tanto absurda. Y la mujer sabía que si se enteraban que había sido ella la que tocó a Jesús, porque Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, tanta gente, y preguntas. Y él dice, no, ha salido poder de mí. Y la mujer dice, yo te toqué. Y todos, ahora eres inmundo. Y la mujer, estoy sana. Porque Jesús tiene poder para sanar. Por eso hemos estado orando en la mañana por los enfermos, hermano. Pero más allá de poder para sanar, Jesús tiene poder para resucitar. Y miren lo que dice Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hermano, llegará el momento en que tengamos que experimentar la muerte. Y si no experimentamos la muerte, vamos a experimentar la transformación cuando Cristo venga. Pablo va a decir que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir a Jesús. Y vendrá Jesús a un periodo de 1000 años reinar. Va a existir una teocracia en la tierra que va a demostrar que ni la democracia, ni el socialismo, ni el comunismo, ni la derecha, ni la izquierda puede gobernar, y que la teocracia es la mejor manera de gobernar, y Jesús lo va a realizar. Pero ahí van a resucitar y va a haber una primera resurrección. Y dice el pasaje, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La Biblia habla de una primera resurrección, hermanos. Y ojo, dice, felices, bienaventurados los que experimentan la primera resurrección. Que hay una segunda resurrección. La primera resurrección apunta a creyentes que se comprometieron con la causa de Cristo, que no desmayaron, que siguieron adelante al punto tal, como dice acá, no adoraron a la bestia, no a su imagen, no recibieron la marca en sus frentes, sino que fueron coherentes con su fe y murieron por la causa de Cristo. Ellos murieron, pero hay un momento en que los muertos en Cristo resucitarán primero y se presentarán ante el trono de Dios. La primera resurrección, hermano. Jesús tiene poder para resucitar y nos va a resucitar a los creyentes, hermano. La pregunta es, ¿te resucitará a ti en la primera resurrección? Jesús tiene poder para resucitar. Un día todos vamos a resucitar o vamos a ser transformados. En segundo lugar, les puse otro texto. Que Jesús es eterno porque tiene poder para librar de la segunda muerte. Es decir, va a haber algunos que van a resucitar en la primera resurrección, pero hay otros que van a experimentar la segunda muerte, pero Jesús puede librarnos de la segunda muerte. Dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda, hermanos? Es interesante cómo la Biblia presenta que hay algunos tipos de muerte. Creo que todos conocemos la muerte física. La muerte física es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Un estado natural que le sucede a todos los seres humanos. ¿Esto qué significa? Que vamos a experimentar un cambio de estado. Es decir, nuestro cuerpo quedará inerte y desaparecerá comido por los gusanos. Todos vamos a experimentar eso en algún momento. Pero la Biblia también habla de la muerte espiritual, que tiene que ver con la separación del ser humano de Dios a causa del pecado. Es decir, separación de Dios en vida. Por eso Pablo va a decir que estando muertos, Él nos dio vida. Estaba hablando de que estábamos muertos espiritualmente, no teníamos comunión con Dios.
y el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento y nos dio vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo dice, nos dio vida, a esto se le llama vida espiritual, pero hay gente que está muerta espiritualmente. Tu familiar que no conoce a Cristo está muerto espiritualmente. Puede tener una religión, pero está muerto espiritualmente. Pero también la Biblia dice que hay una segunda muerte. Se refiere al castigo eterno. Porque muerte no es aniquilación, extinción. Muerte no es el sueño del alma. Muerte es la separación, en primer lugar, física, de mi cuerpo con mi alma y mi espíritu. Y Jesús lo reveló a través de una historia del rico y Lázaro. Tu cuerpo se separa, se queda inerte, y tu alma y tu espíritu a la presencia de Dios. Muerte física. La muerte espiritual, no conocíamos a Cristo, Él nos dio vida, pero hay una segunda muerte, que el Señor dirá, apartados de mí, malditos, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces hay dos destinos, el resucitar para estar con Cristo, o el resucitar para condenación eterna y presentarnos ante el trono blanco, donde tú vas a ser juzgado, juzgada, para condenación. El tribunal de Cristo, en la primera resurrección, vamos a ser evaluados nuestras obras para recompensa. Pero llegará el momento en que los que resucitan en la segunda resurrección van a ser resucitados para presentarse ante el trono blanco. ¡Qué terrible, hermanos! Dios quiera que nadie pase por esto. Y Dios le va a decir, ¿por qué lo condena? No es el momento para apelar con argumentos que es injusto lo que Dios dice. Ese trono blanco es para condenación, la segunda muerte. Pero al mismo tiempo, Jesús eterno tiene poder para recompensarnos. Dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mira, hermano, cómo el Dios eterno va a recompensar. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Fíjate, hermanos, qué claro es la palabra. Es decir, la semana pasada hablamos de la ideología de género, cómo hace creer que cada quien puede vivir como se le antoje. No es así. En algún momento vamos a presentarnos ante Dios. Y Dios, el creador, el eterno, el yo soy, te va a decir por qué te va a condenar. Pero a los creyentes nos va a evaluar. ¿Por qué? Porque hay una recompensa, hermanos. Hay una recompensa. No todos los creyentes van a vivir eternamente honrando y glorificando a Dios. Porque la Biblia, cuando habla de corona, dice que los 24 ancianos, representando a la iglesia y a los apóstoles, se sacaban las coronas, lo llevaban ante el trono y rendían la corona ante el trono. Es decir, la corona en el cielo no es para demostrar que eres y fuiste o hiciste buenas cosas para Dios, es para adorar. Es como cuando tú vas a un cumpleaños y de pronto no llevas regalo y todos llevan regalo, justo todos llevan regalo y tú no llevas regalo. ¿Cómo te sientes? Uy, dice, no, puedo salir un ratito y vas a la tienda y compras un chancay, un chocolate, pero ahí apareces con algo. Llegará el momento en que el Señor nos va a recompensar. Y ojo, el que lleva la corona para adorar, no lleva la corona para adorar mirando con desprecio al que no tiene corona, sino él lleva porque dice, no merezco esto, Señor. Lo que tú me has dado no lo merezco, así que te lo devuelvo en adoración. Para eso es la corona, hermano, para adorar. Y la Biblia dice que hay una corona de justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino a los que aman su venida. ¿Saben para quién es la corona de justicia, hermano? ¿Qué dice al final? Para los que aman su venida. ¿Aman la venida de Jesús? Uy, pastor, me da miedo. Mi mamá me asusta. Ya viene el Señor, pórtate bien. Ya viene el Señor. Dice la palabra de Dios que hay una corona para aquellos que aman la venida del Señor. Es decir, Jesús aparece, Señor, al fin. Y el Señor se aparece. Uy, ¿estaré bien? La venida del Señor no debe causarnos miedo, debe causarnos emoción. ¿Por qué? Porque viene a recompensar. Y esa corona es para adorar. Existe la corona de justicia. Existe la corona de vida, dice la palabra. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué interesante es cómo el Dios eterno
tiene límite a lo que pasamos nosotros como dificultad o problema. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Saben qué, hermanos? Ustedes escuchan a nuestros hermanos. Entra a la web de Puertas Abiertas, ahí están todos nuestros hermanos perseguidos, cómo mueren por Cristo en esta semana. Entraron en una iglesia y mataron, en Uganda han matado, esta semana nomás. Esos hermanos que murieron por la causa de Cristo, ¿qué corona tienen, hermanos? Corona de la vida. ¿Tú la tendrás? Te hincas con una aguja y no vienes a la iglesia porque dice mucho dolor. Pero también esta corona de la vida, mira para quién está. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya acabado la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Soportas la tentación o caes constantemente en la tentación y cuando vienes a la iglesia te pones la cara de santo y santa? ¿O estás soportando la tentación? Hay una corona para el que soporta, para el que se aparta. Corona de la vida. Y la corona es para adorar. La corona es para glorificar al Señor. Rápidamente, hay una corona incorruptible, dice la palabra. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hay una corona incorruptible para aquellos que perseveran y perseveran. Porque hay gente, hermano, que, ¿no es cierto?, parece la ola del mar. Se levanta y parece un gran cristiano, luego ¡prum!, reviente y pareciera que la vida se le acabara. Pero Dios te dice, sigue adelante, ánimo. Esta corona incorruptible también es para aquellos que se preocupan por las personas, por las almas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay hermanos y hermanas que se interesan en los nuevos creyentes. No le están diciendo, no vayas a ese lugar, mira lo que pasa. Están animándoles, están levantándolos. Hay una corona incorruptible de gloria. Y para terminar, mis hermanos, la corona de gozo. Porque ¿cuál es la esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esta corona de gozo está destinada para aquellos hermanos y hermanas que evangelizan y ganan personas para Cristo. ¿Cuántas personas has traído a los pies del Señor o lo has evangelizado, hermano? Hay una corona para aquellos que evangelizan. Pablo le va a decir, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor? Los tesalonicenses habían sido ganados por Pablo y Pablo le decía, ustedes son el fruto del evangelio de Jesús a través de nosotros y nosotros ya tenemos nuestra corona. ¿Qué corona tiene, mi hermano? Concluyo leyendo un texto. ¿Saben qué es lo más grande en el cielo? Aquí está, hermanos. No es la corona, no es el premio. Cuando te encuentres con el Dios eterno, dice la palabra, ya no habrá allí nada puesto maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos lo adorarán. ¿Qué dice el 4, hermanos? Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz y ellos reinarán por los siglos de los siglos. ¿Saben qué es lo más grandioso cuando llegues al cielo? No encontrarte con tu hermano, hermana, papá, mamá que murió. Es mirar el rostro de Dios, hermanos. Lo dice la palabra, mirar el rostro de Jesús. A uno dice, pastor, cuando me vaya al cielo quiero buscar a mi abuelita, la quise tanto. No la vas a buscar a la abuela. La abuela va a estar adorando ni la vas a encontrar. Vas a buscar a Jesús. Quiero conocerte, Jesús. El Dios eterno se manifiesta de manera temporal a través de su nombre. Jesús lo hace carne para que nosotros vivamos para Jesús. El creyente no se desanima por nada. El creyente sigue adelante, pase lo que pase. Pase lo que pase, hermano. ¿Por qué? Porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Pero el creyente a veces pasa por dificultades, Dios me está castigando, ya no voy a la iglesia. Se autodisciplina,
Peca y se autodisciplina. Hoy día estoy en pecado, no voy a la iglesia, voy a contaminar a los hermanos. Es como el hermano ese que se cortó la mano y dice, no, ¿para qué voy a ir al hospital? Voy a manchar el hospital, no voy a manchar con mi sangre, no voy al hospital. ¡Absurdo! El creyente tiene que buscar a Dios. Por eso el Dios eterno es incomprensible, pero a través del Espíritu Santo lo comprendemos y Él nos quiere premiar, hermanos. ¿Cuál será tu corona? ¿Ya lo viste? Oremos, hermanos, para que el Señor, a través del Espíritu Santo, el Alfa y el Omega, pueda revelarse a nosotros. Y si aún no lo conocemos, podamos conocerle. Y si le conocemos, vivamos para Jesús. Vivamos para Jesús. Tu vida tiene un alto precio, el precio de la sangre de Cristo. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a ver sufrimiento. Por eso hoy día hemos convocado ayuno. Hemos orado en la mañana por mucho motivo de oración, más de 30 hermanos enfermos. Y ahora vamos a seguir con este bloque de oración. Pero vamos a decirle, Señor, yo quiero ser fiel hasta la muerte. Señor, yo quiero ganar almas para ti. Señor, yo quiero esperar tu venida. Señor, yo quiero glorificarte. Quiero una corona para adorarte. Que cuando me encuentre contigo cara a cara, mi corona lo lance a tus pies. No quiero llegar sin nada, Señor. Aún la corona no la merezco. Permíteme vivir para ti el resto de días que tengo. Y ahí en tu lugar órale al Señor, mi hermano, y dile, Señor, gracias. Porque por tu misericordia sigo con vida y con salud. Gracias, Señor, porque tu brazo no se ha cortado para salvar. Padre bueno, en esta mañana reconocemos que eres Dios grande, que eres Dios fuerte, que nuestra mente no va a captar la grandeza de tu eternidad, pero llegará el momento en que vamos a vivir eternamente. Señor, consuela a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Fortalece la vida de aquellos que van a pasar por momentos complicados de enfermedad. Pero también, Señor, que tu Espíritu Santo llene de paz y de gozo a aquellos que tú vas a sanar. Manifiéstate, Señor, de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestro tiempo. Y que tu gracia pueda revelarse, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres, Señor, un Dios que está por encima del tiempo. Y por eso que te adoramos. Y nos preparamos, Señor, para seguir adorándote. En el nombre de Jesús. Amén y amén.